Señores, no se emborrachen. Miren el lugar en el que estamos. Todo esto que ven acá es la isla. A mí me decís paraíso y yo me imagino esto. Estamos esperando que abra el bar tiki. Divino. Sí. Un sueño. Mirá con los que nos recibieron. Un trago tiki. ¿Cómo está pasando? Ay, divino. Está re linda el agua de la piscina, el agua del mar. Y el bar de la piscina. Lo que es el atardecer, por Dios. Ya hay manatí al vino uruguayo que lo sabía. podemos ver. ¿Dónde está mi comida? ¿Qué es esto? Sinceramente la playa está divina, no tiene piedras, tiene un poquito de ola, no mucho. If you like piña colada. Primer día en este tour de All Inclusive por el Caribe. Estamos en República Dominicana, más precisamente Puerto Plata. Si ven estas caras de dormidos, chicos, es que estuvimos un día de Acabamos de viaje más o despertarnos. menos entre Punta del Este y un montón de cosas. Y nos despertamos recién, son 7:30 de la mañana. Estamos en el Viva Windham de Puerto Plata. No saben lo que es esta playa. Espectacular. La verdad, yo venía con las expectativas de Puerto Plata. No eran gigantescas, ¿no? Sabía que iba a estar lindo, por algo es el primer balneario acá de República Dominicana, pero la verdad no pensé que la playa iba a estar tan espectacular. Este hotel está precioso, sinceramente la playa está divina, no tiene piedras, tiene un poquito de ola, no mucho. Entonces, igualmente ponele, hoy hay bandera amarilla, así que los días que no hay ni siquiera esta brisa, el agua debe estar mucho más calmada. La playa tiene un montón de reposeras, cosa que es muy importante para los hoteles. Y un montón de arena. Sí, la arena está preciosa, no hay viento, como pueden ver, que a mí la verdad que en la playa eso no me gusta tanto. Y está lleno de palmeras que me encanta. Y bueno, y está el restaurante de la playa, que de 10 de la mañana a 6 de la tarde funciona como snack bar. Y luego a la noche es el restaurante italiano que mañana vamos a estar comiendo ahí, que hoy vamos a ir al dominicano, ¿no? Hoy tenemos dominicano, mañana italiano, ayer hicimos el mexicano, que ayer fue el día que llegamos. Y la verdad que los chicos súper atentos, estaba lleno, nos hicieron un lugar de todas formas, a pesar de que a último momento lo pedimos. Y además tenés el buffet. ¿Te estás gozando? Algo que nos llamaba, que ahora estábamos hablando y nos llama la atención de este lugar, es que está lleno de americanos y europeos. Hay mucho francés y mucho estadounidense. Creo que de acá, de la vuelta, creo que somos los únicos. Uruguayos seguro. Argentinos creo que había un par, pero bueno, los argentinos, como siempre, están en todos lados. La temperatura del agua, yo que soy friolenta, pero mal, Se me estaba calambrando la está mano. divina el agua, divina. Juaco ya se metió, como pueden ver, yo Obvio. todavía no, porque bueno, mujeres me entenderán, estoy en un día un poco complicado. Así que hoy no creo que me meta al agua, mañana de cabeza, porque está preciosa. Bueno, está lleno de gente ya. Allá ya hay gente en el agua y ya están empezando a ponerse a tomar sol. Acá está la canchita de vóley y seguramente ya nos vayamos a buscar una piña colada. Sí, ahora a las 10 abre el bar de acá de la playa. Yo ya la fui a buscar. Fue lo primero que hice, pero estaba cerrado el bar. A las 10 abre. Bueno, ahora estamos yendo en busca de la piña colada. If you like piña colada. If you like piña colada. Incluido dentro de lo que pagás del hotel, tienen kayaks, Y catamarán, que vamos tienen a un hacer. catamarán, que obviamente que vamos a hacer, y lo sacan el catamarán a la hora que empieza a levantar un poco el viento, que nos dijeron acá que es a partir de las 11. Y para que tengan en cuenta también, chicas, ustedes me van a entender, está el servicio en la playa para que te hagan manicure y pedicure. Así que si no llegaste a tiempo con la manicure o el pedicure, te lo puedes hacer acá y sale más o menos 1.200 pesos dominicanos. Para que tengan en Que cuenta, son 20 dólares. El dólar está a 60 pesos, 60 pesos dominicanos, $1. Tengan en cuenta eso, también hacen trencitas, venden pulseritas como en todos lados y también venden excursiones a el centro de Puerto Plata y a diferentes islas Hay fábrica de chocolate acá en Puerto Plata, y dijeron. también de tabaco. Así que está súper interesante si quieren venir a pasar unas lindas vacaciones en Puerto Plata. La verdad que para mí al menos es un destino, Puerto Plata fue un destino que hasta ahora me Sorprendió. viene sorprendiendo, Sí. pero
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esta es una playa, a diferencia de otras playas del Caribe, que no tiene una piedra. Sí, no tiene una piedra, tiene muchísima arena. O sea, donde termina la sombra, arranca la arena. Tiene sombra al estilo playas de Brasil, o sea, sombra de árboles. No los quinchitos, viste, hechos por los hoteles, sino que árboles. Palmeras, árboles, una sombra súper fresca. Y bueno, nada, hasta ahora, la verdad que un éxito. Divino Puerto Plata. Y algo que iba a decir es que yo venía, viste, medio bajón porque miré el clima y decía que hoy, mañana y pasado iba a ser lluvia, pero torrencial. Y miren el día, está increíble. Ahora les vamos a mostrar el camino por el que tenés que ir a la playa. O sea, estamos volviendo de la playa para el hotel. Tenés todo plantitas. Y hay una piscinita como para niños. Mira el restaurante dominicano acá. Tenés como una piscina para niños y para comer ahí en la silla. Les diría a los que no les gusta caminar estos 200 metros a la playa que hasta es saludable, porque todo lo que estás morfando acá, Sí. un poquito de mover las patas, ¿viste? No solamente estar en estado horizontal, está bueno. Acá hay un banco por si te cansás en 100 metros. A mitad de camino. Chicos, es muy Por si se te sube el desayuno de huevo revuelto es con cortito jamón y el camino, queso. se rehace. Aparte Sí, está sí. precioso como para estirar las patas. A mí me duelen las piernas de haber estado ayer sentada, imagínate. Algo Pará. que no sé si Ahí. lo comentamos, pero nos llamó mucho la atención es que hay un montón de seguridad. Y acá tenés en todas las áreas comunes y en la playa. La verdad, me Sí. llamó mucho la atención y me pareció espectacular. Y la gente que vende en la playa. A ver. Uy. Un amigo. Mirá qué lindo. Oh, justo lo agarré cazando un pescado, mirá. Tuc. Aquí comemos todos, por si no se enteraron. Es all nosotros inclusive de comemos- pescado claro, también. Esto es un all inclusive de verdad. Opa. Acá nos falta el encantador de pavos. Ayer nos bajamos en Punta Cana y vinimos hasta Puerto Plata, porque claramente el vuelo directo a Puerto Plata arranca en unos meses, después le vamos a dejar bien la fecha. Y como aterrizamos en Punta Cana, tuvimos unas 6 horas de trayecto en transfer, que todos nuestros traslados en República Dominicana y en México son con Otium, que es una empresa de traslados que la verdad, impecable. Nos ha pasado de a veces contratar otro traslado y que manejan pésimo. Y el chico que nos llevó ayer, pero Willy. 10 puntos. Willy, si estás viendo Hola. esto, genio total. Manejaba impecable, nos sentimos seguros en todo momento. Iba súper atento, pero nos reíamos porque le pedimos música de acá y nos puso mucho Romeo Santos. Y ahora Sí. lo tenemos, viste, grabado en la mente. Ahora estaba sonando Romeo Santos. Y le decía a Martina, ayer tuvimos un show de Romeo Intensivo. Santos de 4 horas de viaje con Romeo Santos y las otras 4 horas Y- escuchando otra cosa. y después- Nosotros llegamos a Punta Cana, al aeropuerto de Punta Cana y nos vinimos hasta acá. Es un trayecto Que nosotros lo hicimos largo. ahora porque todavía no está el vuelo directo, pero en breve ya va a estar el vuelo directo. y Claro, ustedes lo van a bueno es poder eso. venir directo a Puerto Plata. Lo bueno y el motivo por el que estamos acá también es porque ahora Copa Airlines saca una línea directa desde Panamá hasta Puerto Plata y cambia totalmente. O sea, va a arrancar a hacer un trayecto de nada porque llegas al aeropuerto y te venís Claro, para ese acá. hotel, divino. A diferencia de lo que es ahora, que es mínimo 4 horas. Ahora Martiña. La verdad, Marchina. quieto. Y ahora este barcito, ¿cómo está? Mostrar a la gente cómo querés estar. Así pretendo estar yo, como ese señor que está ahí. En un ratito, así me van a ver. Mirá. Esta es la cerveza de acá, la de la Por zona. excelencia, diría la madrina de República Dominicana. Ahí está. Allá tienen, importante, la piña colada, sale de ahí. Y bueno, el resto... Piña colada. Wind's running straight. Miren que bueno como presentan el Sex and the Beach. Y ahí, por si te tenías dudas, Romeo Santos. La verdad que es insuperable esta vez. El agua está caliente, vos. Sí, el agua está hirviente. O sea, vos vas caminando por la orilla y cuando tocas la parte mojada está más caliente que la orilla. Miren eso lo que es.
Se ven los rayitos del sol de fondo, mirá. Bueno, la verdad que hoy fue un día espectacular. Intenso. Terrible día. Intenso el día, pero divino. Nos gozamos, no se imaginan lo que nos gozamos. Fue terrible sorpresa el venir acá a Puerto Plata. Sin dudas que se los recomiendo. Cuando Copa haga el vuelo directo. A partir del 13 de enero. ¿Ya tiene fecha? Ya tiene fecha, publicaron hoy. Cuando hagan el vuelo directo, aprovechen porque aparte, como todo, cuando las cosas inician, los precios son bajos. Entonces, aprovechen para venir porque es espectacular. La playa es divina. Mañana vamos a hacer un tour que no lo hemos hecho todavía, pero estoy 100% seguro de que va a ser locura total. Y nada, gracias por el apoyo de siempre. La verdad que estamos re felices de estar acá. Sí. Y les vamos a mandar una panorámica así de Puerto Plata. Bueno, y miren qué postal para terminar la tarde, porque La el día golden todavía le hour. queda. Golden Hour. Qué divino. Me encanta. A ver, mirá para acá, que te voy a sacar una foto mental así. ¿Qué paraíso es? Martina de la selva, muy selvática. A ver, Qué lindo que está, la verdad. mal. La noche soñada, como la noche de mi cumple está igual, ¿no? Nos va a cenar. Miren qué lindo que se ve el pasillo. Esta es la salida como para la playa. Miren qué lindo se ve así todo iluminado. Outfit check. Miren qué lindo que está el camino todito iluminado con esta bella dama que camina a mi lado. Y este sector me gusta. Sí, a ver, sentate ahí. Este es mi trono. Sentate en el trono, en el Game of Thrones. Khaleesi. ¿Qué te dijo el hombre Martín? Acá hay mucha gente que te habla en francés y tipo pasamos y no sé si nos dijo, o sea, nos dijo algo, no sé qué dijo. Y yo tipo, ok, no entiendo. No sé si fue a mí o si me habló bien o me insultó. Hoy arrancó el día ATR. Nos despertamos como a las 6 de la mañana a ponernos protector porque tenemos una excursión que está aparentemente divina, divina mal. Estoy la verdad que emocionada por esta excursión porque a mí que me gusta la playa, el agua cristalina y la arena blanca, esto va a ser alucinante. Hay dos modalidades, la VIP y la regular, así les contamos los precios, qué incluye y bueno, todo lo que tienen que saber para poder venir. También vamos a pasar por una piscina natural, vamos a pasar por un lugar manglar. Por un manglar y Que pero en el manglar es donde viven los manatís. Hay muy pocas chances de que veamos un manatí, pero bueno, vamos a ver. Mirá si vemos un manatí. Para mí es la primera vez, me vuelvo loco. No, es que en realidad, o sea, hay muy pocas chances porque no se meten tan adentro para no arruinar tipo el hábitat natural de ellos, pero pasas muy, o sea, por el manglar muy cerca donde ellos están, entonces nunca se sabe, capaz que por un milagro, como cuando haces el barco pirata en Floripa y te dicen que ves delfines. Bueno, pero yo los vi. Joaquín vio, claro, pero era guía turístico, fue 18 millones de veces al barco pirata. Capaz que de 10, 11. Y si no, ya hay un manatí albino No. uruguayo que lo Yo sabía. podemos ver. Yo sabía, Dios mío. Si no podemos llegar a ver el manatí albino uruguayo, pero ese lo podemos ver en la Sí, piscina del hotel. albino peludo. Sí. Ay, boludo. Qué locura esta agua. Y bueno, llegamos después de 3 horas de viaje, capaz que un poquito más. Acá estamos, en la entrada de Paradise Island. Buenas. Ya me puse.
Martínez ya está reclamando el desayuno. Miren lo que es esto. Una demencia. No. Ya te vi reclamando el desayuno apenas entraste. No, le digo, pará, cuando compré el tour me hablaron del desayuno, estoy desde las 6 de la mañana pico seco, en cualquier momento me va a comer uno de ustedes, le digo, o sea, ¿dónde está mi comida? Y me dice, ahora arriba del barco, le digo, pues me dijo, cafecito, sí, con que el café no se me llena la panza, o sea, estoy... Y a ver. No, pero no puedo creer. ¿Qué tal esto? Boludo, ¿qué es esto? Una locura el agua. Está bueno para venir a quedarse acá. Creo que próxima visita agendamos un destinito acá. Bueno, y en este barquito nos vamos a ir de party debajo del agua. Y miren el agua lo que es, ¿no? Transparente. Casi me ensopa el celular. Recommendable is the rum and lemonade, huh? Rum and lemonade is the Santo Libre. But I would like to remind you, don't get drunk before we go snorkeling, that's the best. Señores, no se emborrachen. Bueno, ahora sí, estamos camino a una de las excursiones más épicas que vamos a tener en este viaje. Chicos, es el agua, pero más linda que vi en la vida, porque Isla Saona estaba realmente hermosa, pero este lugar, no sé si porque ya pasó un año o me deslumbró. Y ahora donde vamos supuestamente es mejor. No me puedo creer. Estamos esperando el desayuno, son las 10 de la mañana. Todo esto que están viendo es parte del Parque Nacional Montecristi, que es un área protegida en República Dominicana de más de 550 kilómetros cuadrados. Acá van a encontrar Cayo Arena, van a encontrar las piscinas naturales que vamos a visitar ahora, también los manglares que vamos a visitar más adelante, y Punta Rusia es el límite este de este parque nacional. Punta Rusia, además de por sus playas preciosas, es conocido por la pesca de la langosta espinosa del Caribe, y todos los años festejan el Festival de la Langosta. Muestran sus métodos de pesca artesanal, pero hacen mucho hincapié en respetar el ciclo de la langosta para poder hacer de esta pesca artesanal algo que se mantenga en el tiempo. Jump on the side or go the stairs in the back. No puedes saltar de arriba. Divino. No es suficientemente profundo. Transparente. Ahí nos Salta vamos a aquí a la tirar ahora. izquierda o va a la escalera. Esta es la piscina al natural. Tirando por ahí. Es 1 metro, 3 pies. Es one... Mírame, dale. Una broma, aquí nadie te va a empujar, ¿eh? A ver, mírame. Y Cayo Arena, si bien lo parece, no es una isla fija, sino que es un banco de arena coralina. Está rodeado de un arrecife de barrera circular, que es el que mantiene la arena en ese lugar. La particularidad de esta arena, que sea tan fina y tan blanca, es porque los peces del arrecife procesan el coral y hacen esta arena finita, blanca, que deja el agua transparente. Gente, miren el lugar en el que estamos. Una locura. Vení, vamos a girar. Un espectáculo. Bueno, todo esto que ven acá
es la isla. Una locura, el agua está caliente. Una hermosura, man. Este es el Vamos verdadero. a ponerla de fondo. Este es el verdadero paraíso. Sí, a mí sí, me sí, decís sí. paraíso y yo me imagino esto. Esto, la verdadera Isla Paraíso, es 1000 metros cuadrados de arena con un par de sombritas Literal. de palmera, todo arrecife alrededor, y tiene además bastantes metros de playa que están cubiertas por el agua, o sea, vos te estás bañando y tenés el agua por las rodillas. Hay un barco flotando ahí. A ver, gente, esta y la playa que vamos a ir ahora a comer es mi definición de playa perfecta. Bueno, le contamos a la gente, acabamos de hacer snorkel y vimos pero millones de peces de todos colores, amarillos, celestes, azules, negros, violetas, lilas. No, impresionante la cantidad de peces que vimos, vi aguavivas, pero no se acercaban a la gente, o sea, estaban ahí. Tragué un montón de agua, así que espero no terminar mal, sinceramente, tomando un Cuba Libre para pasar ese mal trago de agua de sal. Pero miren lo que es esto, no puedo creer. Y yo metí por primera vez, hice snorkel, pero me fui hasta el borde del arrecife con un instructor que había y terminaba el arrecife y se veía el precipicio, o sea, la nada ahí en el agua, como que no terminaba más. Estuvo espectacular. Tenías el arrecife, había como si fuera plantas, ¿viste? Era como un jardín subacuático y no terminaba, no veías el fondo. Estuvo muy bueno, la verdad que es terrible el lugar para venir. No. Y si les gusta hacer buceo, ni te digo, hablar. si les gusta hacer buceo, tienen que venir acá. No, chicos, quiero tipo vivir acá. Es demasiado lindo, necesito como que levantarme, abrir la ventana y estar acá. Alguien está ebria. Bueno, y de esa forma nos despedíamos de Cayo Arena y emprendíamos camino hacia los manglares de Montecristi, que iba a ser la primera vez que con Martina conocíamos un manglar. Aquí tenemos, señores, culebra, pero no se preocupen que no huele. Alberto, soy yo. En un manglar por primera vez. Alberto, Me encanta. El mangle era utilizado por los indígenas, todos vivían dentro de estos. Utilizaban su madera para construir sus casas, también para hacer lanza para pescar. Family owns 530 square kilometers. Como podrán escuchar, la mayoría de los tours se hacen tanto en inglés como en español, ya que hay mucho público americano, canadiense y europeo en esta zona de la isla. ¿Qué van a salir? Salieron las piñas coladas. No saben lo que es esta piña colada. La más rica que tomé en mi vida. La más rica que tomamos. If you like piña colada. It's fun, it's free. Bueno, y ahora sí, el vlog llegó después de la comida porque la verdad que estaba que me moría de hambre. Acá lo que te hacen para comer típico y que lo pescan acá en el lugar es langosta, como con una salsa de ajo. Está buenísimo. Y miren la vista con la que estamos comiendo.
Espectacular. ¿Vos qué te pediste? Ni idea. No sé, mi primer plato. Bueno, nos vamos con nuestro amigo Felipe acá. Agüita, papita, siestita, porque son 6 horas hasta Miches. Y edición. Y edición. Y esto divide Ah, mira qué Santo lindo. Domingo Oeste. Digo Santo Domingo Distrito Nacional, pues Santo Domingo Oeste. Cuando tú cruzas, va a Santo Domingo Oeste. ¿Cómo se llama este puente? Puente Bambos, Puente Duarte. Sí, esta la conozco. Baila la Rocky. Bad Bunny tiene voz también. Lindo fin de semana, salgo a rular y aprenderla de nuevo. Ay. Quiero baile. Ah, esta bachata. Sí. Qué linda que es la ruta esta. Sí, no, yo vete para allá, qué hermoso. Menos carro de desarrollo. Y miren algo curioso, acá en República Dominicana los supermercados son re americanos, todos. Mal. O sea, el estilo es muy americano y los productos son Mira en esto, base cookies es medio and cream. americano. Vamos a hacer una paradita rápida y seguimos camino. Ustedes no pasaron. Estoy cobrando por par y más de 70K. Tiene que beberte, mami, tú te china acá. Si tu mujer se pasa conmigo, la mamá está por el loco, la mujer y bota más que la acá. Acabamos de llegar al Viva Miches y mirá con los que nos recibieron. Un trago tiki. Me encanta. Un trago en un vasito tiki, espectacular. Yo me venía durmiendo a la siesta del transfer Abriste los ojos. y me dieron un trago Sí. tiki. ¿Cómo es tu nombre? Juan Castillo. Juan Castillo. Bueno, acá estamos con nuestro amigo Juan Castillo, que fue el primero que nos recibió en el hotel. Así que, Bienvenido, bienvenido. precioso. Sí, sí, sí. Uno de los primeros de acá de la zona fue. ¿Sí? Si ven en el mapa, acá está solo. De este lado está el teatro, desde las 9:30 está abierto. De este lado está el Bar Lagos. Miren lo que es la jardinería de este lugar, ¿no? Tremendo, muy lindo. Y del lado atrás está el buffet donde ustedes van a ir a cenar. No, Acabo de ir a la estación de pizza. No, es una locura. este no, buffet. y mirá. No. Miren lo que es la calidad. Estoy, pero impresionada con este buffet, no lo puedo creer. De este Espectacular. lado están todas las tiendas. Souvenirs de todo tipo, vasos y protectores solar. Protector solar, factor 50, está a $24. Qué lindo este vaso, me encanta, República Dominicana. Muy completo, hay unos alcoholes. ¿Y acá hay restaurantes temáticos? Claro que sí, de este lado. Se deshace este pescado, me encanta. Hermoso hotel. Ah, Mike, Hermoso, ¿te hermoso. sorprendió? Enorme esa parte. Sí, sí, sí. Miren el tamaño del hotel. Ahí está el café. El otro día, ¿qué fue que nos pedimos? Yo me pedí un macchiato. Bueno, sí, dale, yo quiero. ¿Cómo le va? Hola. Y acá hay más De este gente. lado, señores, está el snack. Está abierto a partir de las 11. Allá de frente, como pueden ver, está la piscina. Solo tenemos una porque es bastante grande. Ahí tienen un barcito, el jacuzzi y la terrible piscina. Espectacular. Y más abajo está nuestra nueva atracción, que es el bar Tiki. Ah, El bar Uh. Tiki está allá abajo. Miren lo que es el atardecer, por Dios. No puedo creer. Ay, no, este hotel es perfecto. Ay,
no. Una playa tranquila, con atardecer. Se ve la luna. También hay un muelle allá con un bote. Y muchas palmeras, como nos gusta a nosotros. Llegamos hace una hora y ya estoy fascinada con este hotel. Mañana vamos a mostrarles el atardecer desde cero. Vamos a estar acá para mirarlo completo, a ver cómo es. Qué placer este lugar. Un espectáculo. Y según el clima, por favor, no me falles, clima. Va a estar lindo. Anulo Jetta. Bueno, el camino a la playa. Miren qué divino. Ahí tenemos sillitas con sombra. Hay un bar. Y miren esto. Espectacular. Ya está la piscina. Les voy a hacer de este ángulo para que aprecien el tamaño de la piscina. Camino a la Playuki. A ver, les voy a dar un preview de la piscina. Es esta y aquella de allá. Todo a lo largo. Vamos a agarrar un lugarcito en la playa que si no después quedamos para atrás. Vamos a ver si podemos conseguir acá cerca del bar. Por si no ven, ahí en el bar los asientos son hamacas. Hay lugar en primera línea, pero sale el solito a chicharra, así que... Bueno, vamos a cambiar la jugada y vamos para la puesta inicial, que era lo que iba cerca del bar. Que hay más sillitas allá. Aparte está la canchita de vóley acá cerca. Donde se arme partido me voy de cabeza. Me gustan estas que se ve bastante palmera, pero está medio lejos del agua. Por ahora creo que vamos a estacionar acá. Bueno, acá andamos, abajo una palmera. Me elegí acá porque yo soy medio team sombra. Ahí viene Martina, que ella me parece que es team primera línea. Y a ver, Martina va a venir y me va a decir algo. Olis. Te viniste para buscar en primera línea y terminaste en última línea. Me olvidé de las toallas. ¿Estás en la zona de la fiesta? ¿Ya te estás por dormir? ¿Siestita matutina? Pari. ¿Qué le parió? ¿Cómo duerme esta niña? Estaba relajando mi cuerpecito para poder ir hasta el mar. Sí. Bueno, Joaquín está en la clase de stretching. Por eso estoy hablando bajito para no interrumpir la paz que necesitan para esta clase. Es muy temprano todavía. Hay muchos que están desayunando o no se han levantado aún. Y está bueno como para arrancar el día. Veremos la elasticidad de Joaquín, qué tal. Todo el mundo arrancando la mañana, pum, para arriba. Este torneo de dardos. Y acá tenemos torneo de bocha. Se picó. ¡Eso, vamos! ¡Con ánimo! Bueno, ahí están haciendo aquagym. Juaco se metió a hacer aquagym también. Y están armando quilombo ya. Allá está Joaquín, miren a Joaquín. Joaquín. Ay, no puedo. Número 2. Número
Honda, Honda, hola Honda. Honda, Honda, hola Honda. Honda, Honda, hola Honda. Honda, Honda, hola Honda. Dale. Dale. Con el trago en la mano. Esto fue gracias a la piña colada. El diablo, qué difícil me la pusiste. Dale, Delfina. Dale, dale. Dale a la señora. A la señora que va a patear. Chicos, ando mejor yo que Joaco, ojo. Y bueno, para este lado tenemos la piscina. Ahí tienen un barcito, el jacuzzi y una piscina espectacular. La verdad, de las piscinas más lindas. Y para allá sí, allá está la parte de la piscina infinito. Acá tienen el barcito de la piscina, uno de los barcitos porque de aquel lado hay otro. Y acá es el buffet de la piscina, que abre a partir de las 11. Y el bar de la piscina. Miren lo que es eso. Espectacular. ¡Pedro! Están llamando a Pedro ahí. Me encanta, me voy a pasar la tarde entera acá. Ahí mismo, mirá. Ahí. O capaz que no sé. En uno de esos dos me voy a sentar. ¿Cómo estás pasando? Ay, divino. Está re linda el agua de la piscina, el agua del mar. El sol está precioso. Bueno, y ahora como dijimos, les voy a mostrar el bar Tiki. Acá estamos, al lado de la playa. Bueno, y ahora sí, estamos en el bar Tiki. Divino. Sí. Un sueño. La piscina está para allá, la playa para acá. El bar en el medio. limpio. If you like piña colada, tum tum. Na, 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 na. Eso es todo lo que esté en la canción. Y luego le pregunto yo a mi mamá, como ya lo ¿Quieres bailar con mí? Viva familia. Bueno, algo importante acá, tienen sillas inclusivas para entrar al agua, con flotadores, ruedas adaptadas para poder meterse al agua. Miren qué lindo que está para caminar, o sea, es como si estuvieras el hotel Playa y nada virgen, más, o sea, playa virgen, tal cual, miren. Hermoso. A ver, Martí. Miren qué espectáculo estas playas. Es la primera playa que conozco así, o sea, como si nunca hubiera pasado el hombre por acá. Se largó. Llueve con sol. ¿Te quedas en la vieja? Bueno, gente, vamos a entrar a las canchas de pádel tenis. Pádel, tiro con arco, tenis y pickleball point. Mira qué linda la entrada. Preciosa. Qué lindo lugar. Mira, parece lechuga morada. Pero no, chicos. Estás como en la mitad de la selva.
¿Estaremos yendo a la cancha? No sé. Está en la mitad de la selva de palmeras. Y bueno, acá lo reto al que quiera a jugarme un partido de pádel que le aseguro que le gano. Y si tiene alguna duda, que me invite al hotel con todo pago, que yo se lo compruebo. Así que pongan en los comentarios ahí quién se anima. ¿Y cómo te vas a jugar un pádel? ¿Qué querés que te diga? Bueno, Juaco se está metiendo en el atardecer. Miren qué lindo. Espectacular. Ya está todo el mundo posicionándose para ver el atardecer. Miren, las reposeras todas entre el agua casi. Miren qué lindo que se ve. Y ahí está Joaquín, a ver, vamos a enfocarlo. Mejor momento para meterse al agua es este. Divino. Y acá estoy yo, que me acabo de tomar un café. Y el miércoles vamos a salir en ese catamarán, miren, a una excursión a una piscina natural. Miren qué lindo el muelle. La verdad, muy contentos con este hotel. Nos fascinó. Y ahí Joaquín está haciendo de las suyas. Que vuelvas, Rodrigo. Vamos a brillar estas zonas. Cuánta belleza. Hay arcoíris allá, mira. A ver. Pide un deseo. Ya lo pedí. La verdad, un espectáculo. Este lugar, 100% recomendable. Sí, soñado. Si quieren hacer vacaciones en familia y pasar la bomba, es acá.